En 1891, desde el rincón más remoto de Siberia, llegó un telegrama del orfanato San Petersburgo, que contenía solo 3 palabras, todos congelados: auxilio. El equipo de rescate enviado por el zar ruso llegó 2 semanas después y encontró los cuerpos de 67 niños congelados como el hielo. Pero los niños no habían muerto por el frío, lo que los había congelado era un secreto que llevaba 30 años oculto en los sótanos del orfanato. Antes de contar esta historia, si te gustan estos misterios históricos llenos de suspenso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos emociona saber que tenemos espectadores valientes alrededor del mundo. En los días fríos del invierno de 1860, una mujer extraña llegó a Verkhoyansk, uno de los rincones más remotos de Rusia. Katarina Volkov, de 45 años, alta y de estructura ósea prominente, esta misteriosa mujer se presentó como especialista en bienestar infantil. Los documentos oficiales que traía llevaban el sello personal del zar Alejandro II y le otorgaban autoridad para establecer el orfanato más grande de Siberia. Verkhoyansk era uno de los lugares habitados más fríos del mundo. En los meses de invierno, la temperatura podía descender hasta -60 grados centígrados. Incluso los meses de verano eran glacialmente fríos. Esta ciudad servía como una especie de prisión al aire libre para los prisioneros y elementos indeseables exiliados por el Imperio ruso. Las 300 personas que vivían aquí dependían unas de otras para sobrevivir. ¿Por qué Katarina Volkov había venido a un lugar tan remoto y desafiante inicialmente no preocupaba a nadie? Los habitantes del pueblo recibieron con beneplácito la llegada de alguien que se haría cargo del orfanato, porque numerosos niños huérfanos en la región luchaban por sobrevivir contra el hambre y el frío. Los planes de Katarina eran grandiosos. Anunció que construiría una estructura masiva de 3 pisos en una colina que se alzaba sobre las tierras congeladas, fuera del pueblo. Este edificio tendría capacidad para hasta 200 niños. Pero lo más importante, contaría con un sistema de calefacción especial que podría resistir las brutales condiciones climáticas de Siberia. La construcción comenzó en la primavera de 1860 y Katarina trajo trabajadores solo de ciudades distantes. No empleó a nadie de la población local. Esto despertó las primeras sospechas, pero la explicación de Katarina parecía lógica. Este es un proyecto especial. Para la seguridad de los niños, necesitamos los artesanos más experimentados. Los eventos durante la construcción aumentaron las preocupaciones de los habitantes del pueblo. Sonidos de excavación escuchados a medianoche, trabajadores cavando mucho más profundo de lo normal y lo más extraño, cientos de cajas de metal traídas a la región. ¿Qué contenían estas cajas? ¿Por qué eran tan pesadas? Las preguntas se multiplicaban, pero Katarina decía que todo era material necesario para el sistema de calefacción especial. El orfanato San Petersburgo abrió oficialmente en el invierno de 1862. El edificio era realmente impresionante. Visto desde afuera, parecía una estructura sólida con paredes gruesas y ventanas pequeñas, perfectamente adaptada a las duras condiciones climáticas de Siberia. El interior estaba amueblado mucho más lujosamente de lo esperado. El primer piso consistía en dormitorios para niños, comedor y áreas de juego. El segundo piso estaba diseñado como aulas educativas y biblioteca. El tercer piso era el espacio de vida personal y oficina administrativa de Katarina. Pero la sección más intrigante era el sótano. Katarina describía el sótano como sistema de calefacción especial y área de almacén, y solo ella podía entrar allí. Los primeros niños comenzaron a llegar en el otoño de 1862. Estos eran principalmente niños huérfanos y desamparados recolectados de varias regiones de Siberia. Variaban en grupos de edad de 5 a 15 años. Katarina
Era muy meticulosa al seleccionar a los niños. Prefería a aquellos que eran saludables, inteligentes y físicamente atractivos. En los primeros días, todo parecía normal. Los niños eran alimentados regularmente. Recibían educación y jugaban. Los habitantes del pueblo ocasionalmente escuchaban voces de niños provenientes del orfanato. Risas, canciones, ruidos normales de niños. Todos pensaban que Catarina estaba haciendo bien su trabajo. Pero al final del primer año, los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo. El número de niños que entraban al orfanato era mucho mayor que el número de niños que salían. La explicación de Catarina era: algunos niños, después de completar su educación, son dados en adopción a familias en otras ciudades. Esto es lo mejor para su futuro. En 1865, el primer evento extraño que ocurrió en el orfanato llamó la atención de los habitantes del pueblo. En uno de los días más fríos del mes de invierno, las luces provenientes del orfanato eran diferentes de lo normal. Azul-blanco, como si estuvieran hechas de hielo. Y esa noche no salió ningún sonido del orfanato. Voces de niños, ruido, nada. Al día siguiente, cuando el cartero del pueblo Pivan Petrov fue al orfanato para la entrega rutinaria de correo, Catarina abrió la puerta. Pero la apariencia de la mujer era muy extraña. Sus manos estaban heladas, su aliento era visible como si fuera tan frío adentro como afuera. Y lo más extraño, las respuestas que daba a sus preguntas eran contradictorias. Cuando preguntó, ¿dónde están los niños, Madame Volkov?, Catarina primero dijo, están durmiendo, luego dijo, están jugando afuera, después dijo, están recibiendo educación. 3 respuestas diferentes en 3 segundos. Cuando Iván contó esta situación en el pueblo, la gente comenzó a tener curiosidad. Durante el resto de ese invierno, ocurrieron eventos más extraños. A medianoche, vapores similares a humo salían del orfanato, pero estos vapores no eran humo normal de quemar leña. Blancos, densos y permanecían suspendidos en el aire por mucho tiempo. Además, tenían un olor muy extraño, un olor médico-químico. En marzo, el médico del pueblo, Dr. Mikhail Sidorov, expresó su deseo de examinar a los niños en el orfanato. Catarina inicialmente rechazó esta propuesta. Los niños están en perfecta salud. No hay necesidad de intervención externa, decía. Pero cuando el doctor Sidorov insistió, Catarina dio un permiso muy limitado para un examen. Las observaciones del doctor Sidorov fueron inquietantes. Los niños parecían realmente saludables, pero su comportamiento era diferente de lo normal. Muy silenciosos, muy dóciles, y como si tuvieran frío constantemente. Lo más extraño era que las temperaturas corporales de los niños eran más bajas de lo normal. 35, 36 grados. Esto era un signo de hipotermia leve, pero los niños no parecían estar incómodos por esto. El doctor Sidorov registró la situación, pero no hizo ninguna queja oficial, porque los niños no estaban enfermos, solo diferentes. A principios de la década de 1870, comenzaron a emerger pistas sobre lo que Katarina Volkov realmente estaba haciendo. Estas pistas consistían en pequeños detalles que llamaron la atención de los habitantes del pueblo. Primero, eran los visitantes extraños que venían regularmente al orfanato. Estas personas generalmente venían por las noches y nunca revelaban sus identidades. Venían con abrigos gruesos, sombreros de piel y bufandas que cubrían sus rostros. Se quedaban en el orfanato hasta el amanecer y se iban muy temprano. Segundo, eran las cajas que estos visitantes traían y se llevaban. Las cajas que traían eran pequeñas y livianas, pero las cajas que se llevaban eran grandes y pesadas. Se necesitaban al menos 2 personas para cargar estas cajas. Tercero, eran las cartas enviadas desde el orfanato. Catarina enviaba regularmente cartas a ciudades muy distantes, San Petersburgo, Moscú
incluso ciudades europeas. Estas cartas se enviaban con mensajeros especiales en lugar del sistema postal normal. En 1873, la curiosidad del pueblo alcanzó su punto máximo. Ese año, el número de niños que llegaron al orfanato alcanzó niveles récord. 50 nuevos niños, pero nadie del pueblo vio a estos niños. Ni niños jugando en la calle, ni niños corriendo en el jardín del orfanato, como si los niños que entraban al orfanato desaparecieran. El alcalde del pueblo, Alexei Volkonsky, que quería investigar esta situación, solicitó una reunión con Katarina. La reunión tuvo lugar en la sala del orfanato. Las actas que contenían las preguntas de Alexei y las respuestas de Katarina se convirtieron más tarde en evidencia importante. ¿Dónde están todos estos niños, Madame Volkov? Están recibiendo educación en diferentes departamentos. Se separaron según grupos de edad, pero no podemos ver a ninguno. Por privacidad y seguridad, los niños salen a ciertas horas. ¿Por qué sale tanto vapor frío del orfanato por las noches? Es el resultado natural de nuestro sistema de calefacción especial. Hacemos control de humedad. Alexei no encontró las respuestas satisfactorias, pero no tenía suficiente evidencia para una queja oficial. En 1875, el mayor secreto del orfanato fue parcialmente revelado. Esta revelación fue completamente el resultado de una coincidencia. El mejor cazador del pueblo, Boris Kozlov, había ido al bosque detrás del orfanato para cazar en una fría mañana de enero. Se había perdido debido a una tormenta de nieve y se vio obligado a refugiarse cerca de la pared trasera del orfanato. Mientras esperaba allí, hasta que la tormenta amainara, comenzó a escuchar sonidos muy extraños. Estos sonidos venían de debajo del orfanato. Era como el sonido de una máquina, pero también había voces humanas mezcladas, voces de niños, pero estos sonidos no eran llanto o conversación. Eran más como jadeos y gemidos. Boris, vencido por su curiosidad, decidió investigar de dónde venían los sonidos. Encontró un pequeño respiradero oculto bajo la nieve en la pared trasera del orfanato. Cuando miró adentro por este agujero, lo que vio lo conmocionó. En el sótano, los niños yacían en fila en mesas de metal. Pero estas no eran camas normales. Las mesas de metal estaban cubiertas de hielo y los niños parecían estar conservados en hielo. Katarina y varios asistentes estaban trabajando en los niños. Les inyectaban cosas con agujas y medían sus temperaturas corporales. La parte más horrible era que los niños estaban conscientes. Sus ojos estaban abiertos y eran conscientes de lo que sucedía a su alrededor, pero no podían moverse. Como si sus cuerpos estuvieran congelados, pero sus cerebros continuaran funcionando. Boris no pudo contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién le creería? Pero después de ese día, tuvo miedo de acercarse al orfanato y no dijo nada al pueblo sobre este tema. A principios de la década de 1880 surgieron más pistas sobre lo que Katarina Volkov realmente estaba haciendo. Estas pistas vinieron de varias fuentes y cuando se reunieron formaron las piezas de un cuadro horrible. La primera pista vino de los visitantes especiales que venían al orfanato. Uno de estos visitantes, en una noche cuando estaba borracho, se le escapó en la taberna del pueblo. Este hombre, un rico coleccionista de Moscú, hablaba sobre las obras de Katarina. Implicaba que los niños que describía como estatuas de hielo vivientes se vendían a coleccionistas ricos. La segunda pista vino del pasado de Katarina. Las investigaciones revelaron que anteriormente había trabajado en un instituto de investigación médica en San Petersburgo. Aquí estaba haciendo experimentos sobre detener los procesos vitales. Oficialmente, estos experimentos eran para detener la progresión de enfermedades, pero en realidad tenían propósitos muy diferentes. La tercera pista eran los materiales químicos que llegaban al orfanato. El cartero Iván había notado los paquetes que llegaban regularmente al orfanato. Las etiquetas en estos paquetes decían anticongelante
y productos químicos de conservación. Cuando estas pistas se reunieron, la horrible verdad emergía. Katarina Volkov estaba convirtiendo a los niños en estatuas de hielo vivientes y vendiéndolos a coleccionistas ricos. Estos niños estaban técnicamente vivos, pero en estado congelado. No podían moverse, pero sus conciencias estaban despiertas. En enero de 1891 se presenció el último experimento de la carrera de 30 años de Katarina Volkov. Este experimento era mucho más grande en escala que los anteriores y mucho más peligroso. En ese momento había 67 niños en el orfanato. Estos niños variaban en grupos de edad de 6 a 14 años. Katarina quería convertir a estos niños en la última colección perfecta. Su plan era congelar a todos los niños al mismo tiempo, en la misma posición. En la última semana de enero, comenzó una ola de frío extraordinario en Siberia. La temperatura cayó hasta menos 65 grados. Katarina vio esto como una oportunidad perfecta. Combinaría el frío natural con sus métodos químicos para crear su mejor obra. La noche del 28 de enero de 1891, Katarina comenzó su experimento. Inyectó a todos los niños con el suero que había preparado especialmente. Este suero bajaba el punto de congelación en la sangre de los niños e iniciaba un proceso de congelación lenta. Los niños se congelarían lentamente durante aproximadamente 12 horas, pero mantendrían su conciencia durante este tiempo. Pero había algo que no había calculado. La temperatura del aire cayó mucho más rápido de lo esperado. Alcanzó menos 70 grados. Este frío extremo aceleró la reacción química y la hizo incontrolable. La mañana del 29 de enero, 2 habitantes del pueblo que notaron que no salía humo del orfanato fueron a verificar la situación. Nadie abrió cuando tocaron la puerta. Cuando entraron por la fuerza, se enfrentaron a una escena horrible. Los 67 niños estaban sentados alineados en el comedor. Todos estaban congelados como hielo, pero sus posiciones eran muy naturales, como si hubieran sido congelados en ese momento. Sus ojos abiertos, expresiones de miedo en sus rostros. Katarina Volkov, por su parte, había sido víctima de su propio experimento en el sótano. Mientras preparaba la mezcla química, accidentalmente también se había afectado a sí misma. También estaba en estado congelado, pero la expresión en su rostro era de satisfacción. Había logrado su último experimento. El equipo de rescate oficial del Imperio Ruso llegó a Verkhoyansk 2 semanas después. Este equipo consistía en un médico, químico e inspector oficial. Su examen reveló un caso nunca antes visto. Los cuerpos de los niños eran muy diferentes de los casos normales de congelación. Las células del cuerpo no se habían fragmentado como ocurre en la congelación normal. En cambio, las células estaban perfectamente preservadas, como si se hubiera utilizado una tecnología de congelación muy avanzada. Cuando se examinaron el equipo de laboratorio y las sustancias químicas encontradas en el sótano, se entendió cuán complejo era el método que Katarina había utilizado. Este método era muy avanzado para esa época y era uno de los primeros ejemplos de tecnologías criónicas modernas. El hallazgo más inquietante era la actividad cerebral de los niños. El examen realizado con dispositivos especiales mostró que la actividad cerebral de los niños continuó durante aproximadamente 6 horas después de la muerte. Esta era una realidad de la que no queríamos pensar lo que habían experimentado en sus últimos momentos. El informe preparado por el equipo de rescate fue clasificado como secreto de Estado y su divulgación fue prohibida durante 100 años, porque el contenido del informe era demasiado inquietante para esa época y podría causar reacciones sociales. El orfanato San Petersburgo fue cerrado después del incidente de 1890 y el edificio fue oficialmente demolido debido a daños estructurales, pero la razón real era muy diferente. El Imperio Ruso quería que los horrores que habían ocurrido aquí fueran olvidados. Los habitantes del pueblo de Verkhoyansk
fueron advertidos de no contarle a nadie lo que habían experimentado. Este silencio era necesario para la supervivencia del pueblo, porque si la verdad salía a la luz, toda la región podría ser completamente evacuada. La verdadera identidad de Katarina Volkov también fue investigada. Los hallazgos fueron impactantes. Katarina Volkov no era su nombre real, su verdadero nombre era Ekaterina Zhukova y había cambiado de identidad después de otro escándalo en San Petersburgo. Anteriormente también había hecho experimentos similares, pero no a esta escala. Sus notas personales encontradas en su sótano mostraron que había experimentado con más de 200 niños durante su carrera de 30 años. La mayoría de estos niños habían muerto como resultado de experimentos fallidos. Solo una pequeña parte había sido vendida a coleccionistas ricos como productos exitosos. El detalle más inquietante eran las identidades de estos coleccionistas. Entre ellos había aristócratas rusos, amantes del arte europeos e incluso miembros de familias reales. Estas personas exhibían a los niños congelados que consideraban obras de arte vivientes en sus colecciones privadas. En 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, muchos archivos secretos salieron a la luz. Entre estos archivos también estaban los documentos originales relacionados con el incidente del orfanato San Petersburgo. Estos documentos no solo iluminaron el incidente de 1891 Medenteo, sino toda la carrera de Katarina Volkov. Las notas de diario que escribió desde la década de 1860 hasta 1891 contenían los detalles de los experimentos que había realizado. El descubrimiento más impactante fueron las notas de sus últimos años cuando había alcanzado la fórmula de congelación perfecta. Esta fórmula no solo congelaba a los niños, sino que también los mantenía vivos por largos periodos. Algunos niños podían vivir 10-15 años en estado congelado. En 1995, en un museo privado en Alemania, salió a la luz el resultado de uno de estos experimentos. La estatua de hielo, encontrada en el sótano del museo, era en realidad el producto de uno de los experimentos de Katarina. Un niño ruso de 12 años había estado preservado en estado congelado durante 100 años. Este descubrimiento causó un escándalo internacional, porque el niño aún estaba vivo, se detectaba actividad cerebral y algunos días abría los ojos. La medicina moderna no pudo rescatarlo de esta condición, porque el proceso de congelación se había vuelto irreversible. Hoy, hay un pequeño monumento en el lugar donde se ubicaba el orfanato San Petersburgo, pero este monumento no cuenta lo que realmente pasó. Solo dice, en memoria de 67 niños que murieron en el invierno de 1891. El pueblo de Verkhoyansk aún existe, pero los habitantes del pueblo se abstienen de contar lo que pasó, porque esta historia trae de vuelta el trauma que las familias han vivido durante generaciones. Las fórmulas que Katarina Volkov utilizó contribuyeron al desarrollo de la ciencia criónica moderna. Pero esta contribución vino al precio de un costo horrible. Las tecnologías criónicas actuales se basan en sus descubrimientos de hace 150 años. La realidad más inquietante es esta. Algunos de los experimentos de Katarina aún continúan, porque algunas de las estatuas de hielo vivientes vendidas en esa época aún se conservan en coleccionistas privados. Estos niños han estado viviendo en estado congelado durante 130 años y la medicina moderna no puede hacer nada para rescatarlos. Los efectos psicológicos del incidente del orfanato San Petersburgo en las personas que vivían en esa época y después fueron muy profundos. Las familias que vivían en el pueblo de Verkhoyansk vivieron este trauma durante generaciones. Boris Kozlov, quien fue el testigo más cercano del evento, pasó el resto de su vida sin hablar nunca. No pudo contarle a nadie lo que había visto, y cuando murió en 1920, sus últimas palabras fueron: aún los veo.
El médico del pueblo, Dr. Mikhail Sidorov, dejó la medicina después del incidente, porque se culpaba a sí mismo por no haber intervenido, aunque había notado las bajas temperaturas corporales de los niños. Vi las señales, pero no pude entender, escribió en su último informe. El cartero, Iván Petrov, aunque notó el comportamiento extraño de Katarina en su última visita al orfanato, se arrepintió por el resto de su vida por no haberlo reportado a las autoridades oficiales. En su diario de esa época escribió: «Sabía que algo estaba mal, pero tuve miedo». El alcalde del pueblo, Alexei Volkonsky, experimentó el trauma más pesado, porque en su última reunión con Katarina había tenido la oportunidad de detener sus planes, pero no había intervenido porque no pudo encontrar suficiente evidencia. Este remordimiento lo llevó al alcoholismo y murió en 1895. Cuando la ciencia moderna analizó los métodos que Katarina Volkov utilizó, descubrió que había desarrollado una tecnología muy avanzada para su tiempo. Las fórmulas químicas que utilizó a finales del siglo XIX contenían los principios básicos de la ciencia de criobiología actual. Su mayor éxito fue desarrollar la técnica de hipotermia controlada. Esta técnica minimizaba el daño celular, reduciendo gradualmente la temperatura corporal. El método de paro hipotérmico utilizado en cirugías modernas se basa fundamentalmente en los principios que ella descubrió. La mezcla química que Katarina utilizó era una versión temprana de las proteínas anticongelantes y crioprotectores. Estas sustancias prevenían que el agua dentro de las células formara cristales al congelarse y preservaba la estructura celular. Su aspecto más impresionante fue lograr mantener vivo el cerebro. La neurociencia moderna sabe que el cerebro puede vivir por períodos más largos en condiciones frías. Pero Katarina había aplicado este conocimiento 150 años antes. Pero el aspecto más horrible de sus métodos era que el proceso era irreversible. Una vez que comenzaba el proceso de congelación, no podía detenerse con la tecnología de esa época. Los niños quedaban atrapados entre la vida media y la muerte media. Aunque el incidente del orfanato San Petersburgo era muy extraordinario para esa época, desafortunadamente no era completamente único. A finales del siglo XIX se realizaban experimentos similares en varios países europeos. Especialmente los orfanatos eran vistos como lugares apropiados para experimentos médicos, porque los derechos de los niños huérfanos no estaban protegidos y experimentar en ellos se consideraba como beneficio social. Lo que Katarina hizo era un crimen incluso en el marco legal de esa época. Pero en la remota Siberia, donde el control estatal era débil, había sido fácil para ella cometer estos crímenes. Desde la perspectiva legal moderna, los crímenes que Katarina cometió eran secuestro de niños, abuso infantil, tráfico humano, experimentación médica, asesinato y establecimiento de una organización criminal. Pero el mayor crimen fueron las personas que sabían lo que hacía y permanecieron en silencio colaborando con su sistema. Coleccionistas ricos, funcionarios estatales e incluso algunos médicos eran parte de este horrible comercio. Cada uno de los 67 niños tenía una historia separada. De los documentos de archivo se aprende quiénes eran estos niños y cómo llegaron al orfanato. Dmitry Volkov, de 8 años, había llegado al orfanato después de que su familia muriera en una epidemia de tifus. Era un niño inteligente y alegre. En su última carta escribió a su familia: «Estoy aprendiendo cosas muy hermosas aquí, pero tengo mucho frío». Anya Petrova, de 12 años, había sido llevada al orfanato después de perder a su padre en un accidente en la mina. Hacía dibujos muy hermosos. Katarina la había clasificado como producto de alto valor artístico. Sergei Kozlov, de 14 años, había sido capturado mientras vivía en la calle después de huir de su familia y enviado al orfanato. Su naturaleza rebelde había llamado la atención especial de Katarina.
Los gemelos de 6 años, Misha y Sasha, habían llegado juntos al orfanato después de perder a sus padres en los meses de invierno. Katarina veía a los gemelos como producto doble de valor especial. Ninguno de estos niños podía predecir lo que les pasaría. Cuando llegaron al orfanato tenían esperanza. Esperaban una nueva familia, una buena educación y un futuro seguro. Pero lo que encontraron fue un experimento horrible más allá de lo que podrían imaginar. Las cartas que escribieron en sus últimos días y los diarios que mantuvieron revelan el horror que vivieron. Durante el día es normal, pero por las noches pasan cosas muy extrañas, escribía Dimitri. Algunos de mis amigos se han vuelto muy silenciosos, como si se estuvieran congelando, añadía. El último dibujo de Anya mostraba el orfanato. Pero en este dibujo el orfanato parecía un castillo de hielo y los niños estaban como estatuas de hielo, como si presintiera lo que le pasaría en el futuro. Cuando la psicología moderna analiza la personalidad de Katarina Volkov, descubre que mostraba un perfil psicopático clásico. Falta de empatía, inteligencia manipuladora y objetivos grandiosos. En sus diarios personales, es muy notable que no estableciera ningún vínculo emocional con los niños. Veía a los niños solo como materia prima y describía sus experimentos exitosos como obras de arte. Hoy logré una simetría de congelación perfecta en la muestra número 3, había escrito en una de sus notas. Muestra número 3 se refería a un niño de 9 años. Pero su aspecto más inquietante era que realmente se veía a sí misma como una científica y artista. Estoy sirviendo a la humanidad, escribía. Venceré a la muerte y estos niños alcanzarán la eternidad, decía. Esta estructura mental perversa la había llevado a realizar experimentos horribles durante 30 años y le había permitido no experimentar ningún remordimiento de conciencia. Aunque el incidente del orfanato San Petersburgo se mantuvo en secreto en esa época, había sido escuchado en algunos círculos internacionales. Especialmente los círculos médicos en Europa tenían curiosidad sobre los experimentos de Katarina. En la década de 1890 de iniciada, algunas universidades en Alemania y Austria estaban realizando investigaciones sobre detener la vida. Los éxitos de Katarina habían acelerado estas investigaciones. Pero después del incidente de 1890 y Umbrie, estas investigaciones fueron oficialmente detenidas, porque lo que le pasó a Katarina había mostrado cuán peligrosos podían ser experimentos similares. Especialmente el doctor Franz Weber, en la Universidad de Viena, había estado correspondiendo con Katarina. En estas correspondencias se compartían los detalles de los experimentos. En las notas de Weber escribía: mi colega rusa ha alcanzado resultados increíbles. Después del incidente de 1891, Weber destruyó toda correspondencia y abandonó completamente sus trabajos sobre este tema, porque ahora había visto a dónde podían llevar estos experimentos. El legado tecnológico creado por los experimentos de Katarina Volkov llegó hasta nuestros días. La criobiología moderna, la tecnología de trasplante de órganos y la cirugía hipotérmica son versiones desarrolladas de sus descubrimientos. Pero estas tecnologías ahora se utilizan dentro de límites éticos. Se usan para proteger y curar la vida humana, no para explotar la vida humana como hizo ella. Las compañías criónicas actuales ofrecen esperanza de resucitar a las personas congelándolas después de la muerte para revivirlas en el futuro. Los principios básicos que estas compañías utilizan se basan en los métodos que Katarina descubrió hace 150 años. Pero los procedimientos criónicos modernos se aplican solo después de la muerte y son completamente voluntarios. No se realizan experimentos en personas vivas como hizo Katarina. La hipotermia médica es una técnica que salva vidas en cirugía cardíaca. La temperatura corporal del paciente se reduce temporalmente para extender el tiempo de cirugía. Esta técnica también es la versión moderna de los descubrimientos de Katarina.
El incidente del orfanato San Petersburgo tiene un lugar muy especial en la memoria social, porque este evento es uno de esos traumas que se quieren olvidar, pero no se pueden olvidar. La sociedad rusa trató de borrar este evento de su historia oficial, porque este evento mostraba que el Estado no podía proteger a los niños y cómo el sistema podía ser abusado. Pero la gente local no olvidó este evento. Se mantuvo vivo a través de historias, leyendas y canciones contadas durante generaciones. En Verkhoyansk, incluso hoy, los ancianos cuentan historias sobre ese invierno. En la Rusia moderna, este evento volvió a la agenda, porque el proceso de confrontar el pasado requiere que también se discutan eventos oscuros como este. En 2010, el Archivo Estatal de Rusia reveló algunos de los documentos relacionados con este evento. Esta revelación confirmó la realidad del evento e inició un debate social. Desafortunadamente, el incidente del orfanato San Petersburgo no fue el único evento que ocurrió en el siglo XIX. En esa época, se realizaban experimentos similares en varios países. En América se realizaban varios experimentos médicos en niños huérfanos. Especialmente había experimentos sistemáticos contra niños nativos americanos. En Australia se realizaban experimentos de desarrollo racial en niños aborígenes. Estos experimentos tenían el propósito de separar a los niños de sus familias y blanquearlos. En Alemania, en la década de 1890 se realizaban experimentos en niños discapacitados bajo el nombre de reforma. Estos experimentos más tarde formaron la base del período nazi. Pero lo que hizo Katarina era extraordinario incluso entre estos experimentos, porque su propósito no era tratamiento o reforma, sino obtener ganancias comerciales completamente. El incidente del orfanato San Petersburgo da mensajes muy importantes para hoy. Estos mensajes no son solo sobre el pasado, sino también sobre los problemas que se viven hoy. Primer mensaje: el poder y la autoridad pueden ser abusados. Katarina utilizó la autoridad que tenía de la manera más horrible. Esto se aplica a todo tipo de autoridad hoy también. Segundo mensaje: el silencio es complicidad en el crimen. Porque los habitantes del pueblo no expresaron sus sospechas, 67 niños murieron. Hoy también debemos alzar nuestras voces cuando vemos abuso. Tercer mensaje: la ciencia es peligrosa sin límites éticos. Los éxitos científicos de Katarina eran impresionantes, pero no eran éticos. La ciencia de hoy debe establecer este equilibrio. Cuarto mensaje: los niños son el grupo más vulnerable. En cada periodo, los niños son el grupo que más sufre abuso. Protegerlos es responsabilidad de la sociedad. Las 67 víctimas del orfanato San Petersburgo no solo sufrieron físicamente, sino que también experimentaron traumas psicológicos profundos. Los documentos encontrados en los archivos revelan el estado mental de estos niños en sus últimos días. Los niños más pequeños, de 6 a 8 años, no podían entender completamente lo que les estaba pasando. Sus cartas y dibujos muestran confusión y miedo. ¿Por qué tengo tanto frío todo el tiempo?, escribía la pequeña Katia de 6 años a su tía. Los niños de mediana edad, de 9 a 12 años, habían comenzado a entender que algo terrible estaba pasando. Dmitri había escrito en su último diario: los nuevos niños que vienen pronto se vuelven como nosotros. Sus ojos se apagan, sus voces se vuelven silenciosas. Los adolescentes de 13 a 15 años habían comprendido completamente la situación, pero se sentían impotentes para resistir. Sergei había escrito en una nota oculta: sabemos que vamos a morir, pero no podemos escapar. Nuestros cuerpos ya no nos obedecen. El aspecto más traumático era la pérdida gradual de esperanza. Los niños que llegaban al orfanato con esperanza de una nueva vida, gradualmente se daban cuenta de que habían caído en una pesadilla de la que no podrían despertar.
Los niños habían desarrollado varias estrategias de supervivencia psicológica. Algunos se refugiaban en fantasías, imaginando que sus familias vendrían a rescatarlos. Otros trataban de proteger a los niños más pequeños, encontrando propósito en este cuidado. Pero lo más conmovedor era cómo trataban de mantener su humanidad incluso en las condiciones más inhumanas. Compartían su escasa comida, se consolaban mutuamente y trataban de mantener viva la esperanza de alguna manera. La comunidad de Verkhoyansk jugó un papel complejo en los eventos del orfanato San Petersburgo. Aunque no eran directamente responsables, su silencio e inacción contribuyeron a la continuación de los horrores. Los habitantes del pueblo habían notado las señales de advertencia desde los primeros años. Los ruidos extraños por la noche, los visitantes misteriosos, la desaparición de niños, pero eligieron ignorar estas señales. Esta actitud tenía varias razones. Primero, Katarina tenía documentos oficiales del zar. Desafiar su autoridad significaba desafiar al Estado. Segundo, el orfanato proporcionaba algunos beneficios económicos al pueblo. Tercero, enfrentar la realidad requería coraje que muchos no tenían. El doctor Sidorov representaba el dilema moral de la comunidad. Había visto señales médicas inquietantes en los niños, pero no había actuado. Su diario personal revela su lucha interna. Sé que algo está mal, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quién me creería? El cartero Iván estaba en una posición similar. Sus frecuentes visitas al orfanato le habían permitido observar cambios preocupantes, pero prefirió convencerse de que estaba imaginando cosas. Solo Boris, el cazador, había visto directamente lo que estaba pasando, pero incluso él eligió el silencio por miedo y shock. Su decisión de no hablar salvó su propia vida, pero condenó a 67 niños. Los experimentos de Katarina no habrían sido posibles sin una extensa red de complicidad que se extendía desde Verkhoyansk hasta las capitales europeas. Los coleccionistas ricos que compraban estatuas de hielo vivientes sabían exactamente lo que estaban comprando. No eran ignorantes compradores de arte, eran cómplices conscientes en tortura y asesinato. Los funcionarios gubernamentales que proporcionaron a Katarina documentos oficiales y protección habían sido sobornados o chantajeados. Algunos archivos sugieren que incluso algunos funcionarios de alto nivel en San Petersburgo estaban involucrados. Los proveedores de químicos especiales sabían para qué se utilizarían sus productos. Las sustancias que enviaban no tenían usos médicos legítimos, eran específicamente para preservación humana. Los mensajeros y transportistas que llevaban las entregas especiales también eran parte de la conspiración. Sabían que estaban transportando niños vivos congelados, no obras de arte normales. Esta red de complicidad revelaba algo inquietante sobre la sociedad de esa época. La vida de los niños huérfanos se valoraba tan poco que su explotación comercial podía organizarse abiertamente entre las élites. El caso de Katarina Volkov ilustra las tensiones entre progreso científico y responsabilidad ética que existían en el siglo XIX. Era una época de rápidos avances médicos, pero con muy pocas regulaciones éticas. La comunidad científica de esa época estaba fascinada con la posibilidad de conquistar la muerte. Los experimentos de Katarina representaban la vanguardia de esta investigación, pero sin ninguna consideración ética. Las universidades europeas intercambiaban libremente información sobre experimentos que hoy consideraríamos completamente inmorales. No existían comités de ética, consentimiento informado o protecciones para sujetos vulnerables. Los niños huérfanos eran considerados materiales de investigación ideales porque no tenían familias que los protegieran o preguntaran por ellos. Esta actitud revelaba las profundas desigualdades sociales de la época. Katarina había logrado avances científicos genuinos en preservación criogénica. Sus métodos eran revolucionarios y habrían sido celebrados si hubieran sido aplicados éticamente.
pero su elección de experimentar en niños vivos convirtió el progreso científico en atrocidad. Los documentos técnicos de Katarina proporcionan detalles escalofriantes sobre su proceso de congelación. Había desarrollado un método de múltiples etapas que maximizaba la preservación mientras mantenía la conciencia. La primera etapa involucraba inyecciones de anticongelante biológico derivado de peces árticos. Esto prevenía la formación de cristales de hielo que dañarían las células. La segunda etapa era la reducción gradual de temperatura corporal durante 6 de agosto horas. Los niños permanecían conscientes durante este proceso, experimentando una parálisis progresiva. La tercera etapa era la fijación final, donde la temperatura se reducía a 30. En este punto, todas las funciones corporales se detenían excepto la actividad cerebral mínima. El proceso era irreversible con la tecnología de esa época. Una vez congelados, los niños no podían ser revividos. Permanecían en un estado de animación suspendida indefinidamente. Los compradores recibían instrucciones detalladas sobre cómo mantener sus adquisiciones. Esto incluía equipos de refrigeración especiales y protocolos de mantenimiento. Aunque obtenidos de manera horrible, los descubrimientos de Katarina contribuyeron significativamente al desarrollo de la medicina moderna. Sus técnicas de preservación criogénica sentaron las bases para varios campos médicos. La cirugía de trasplante de órganos utiliza principios similares para preservar órganos durante el transporte. Aunque ahora se hace éticamente, los conceptos básicos derivan de su trabajo. Los protocolos de hipotermia médica para cirugía cardíaca compleja también se basan en sus descubrimientos sobre reducción controlada de temperatura corporal. La industria criogénica moderna, que preserva cuerpos después de la muerte con la esperanza de futura resurrección, utiliza versiones refinadas de sus métodos químicos. Incluso los tratamientos médicos para prevenir daño cerebral durante paros cardíacos utilizan técnicas de enfriamiento desarrolladas a partir de su investigación. Sin embargo, la comunidad médica moderna reconoce que estos avances llegaron a un costo humano inaceptable. Se considera un ejemplo de por qué la investigación médica requiere supervisión ética estricta. Uno de los aspectos más perturbadores del legado de Katarina es que algunas de sus víctimas pueden aún estar vivas hoy. Los coleccionistas privados que compraron niños congelados en las décadas de 1880 y 1890 pueden haber preservado sus adquisiciones hasta el presente. En 1995, el descubrimiento del niño ruso en Alemania confirmó que al menos una víctima había sobrevivido más de un siglo en estado congelado. Esto planteó preguntas éticas y legales complejas. ¿Estos niños congelados están legalmente vivos o muertos? ¿Quién tiene responsabilidad legal por ellos? ¿Es ético mantenerlos en este estado? ¿O sería más humano permitir que mueran? La medicina moderna no puede revertir el proceso de congelación sin causar la muerte. Los niños están atrapados en un limbo entre la vida y la muerte, conscientes pero incapaces de actuar. Organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido una búsqueda global para localizar y, si es posible, liberar a estas víctimas supervivientes. Pero los propietarios privados raramente cooperan. Se estima que entre 10-15 niños de los experimentos de Katarina pueden estar aún preservados en colecciones privadas alrededor del mundo. Sus ubicaciones exactas permanecen desconocidas. El caso del orfanato San Petersburgo plantea preguntas éticas que siguen siendo relevantes hoy. Mientras que la tecnología ha avanzado dramáticamente, los dilemas morales fundamentales permanecen. ¿Cuándo justifica el progreso científico el sufrimiento humano? La investigación médica moderna aún lucha con este equilibrio, especialmente en el desarrollo de nuevos tratamientos. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad de proteger a los vulnerables? Los niños huérfanos de Katarina no tenían defensores. Hoy, los niños en sistemas de cuidado institucional pueden enfrentar riesgos similares.
¿Cómo debe la sociedad responder cuando descubre atrocidades pasadas? El caso de Catarina fue encubierto durante décadas. El debate sobre responsabilidad histórica continúa en muchos países. ¿Es ético beneficiarse del conocimiento obtenido de manera inmoral? La medicina moderna utiliza principios derivados de experimentos nazis, investigación colonial y otros contextos problemáticos. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el caso de Katarina Volkov sirve como un recordatorio urgente de por qué debemos seguir haciéndolas. El invierno de 1891, cuando 67 niños murieron congelados, no fue simplemente un desastre natural. Fue el horrible final de la carrera criminal de 30 años de Katarina Volkov. Este evento muestra los límites de la maldad humana, pero al mismo tiempo muestra que la verdad eventualmente sale a la luz. Incluso después de 130 años, esta horrible historia se cuenta y se recuerda. Lo más importante, esta historia nos enseña esto. Proteger a los niños es responsabilidad, no solo de los padres, sino de toda la sociedad. Monstruos como Katarina solo pueden continuar sus actividades gracias al silencio de la sociedad. Hoy en el mundo, millones de niños aún están expuestos a varios tipos de abuso. Las víctimas del orfanato San Petersburgo nos recuerdan que también debemos luchar por estos niños. El propósito de contar esta historia no es cambiar el pasado, es prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro, porque la historia hace revivir las lecciones olvidadas. Al final de este video, tengo una petición para ustedes. Si ven niños siendo abusados en su entorno, no permanezcan en silencio. Como las víctimas de Katarina Volkov, ellos también están esperando su ayuda. Gracias por compartir esta historia horrible pero importante. Si tienen curiosidad sobre misterios históricos similares, suscríbanse a nuestro canal y hagan clic en la campanita. Compartan sus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. Recuerden, la historia es donde se registran no solo las hermosas historias, sino también las realidades oscuras. Y conocer estas realidades es necesario para no repetir los mismos errores. Hasta vernos en el próximo video.